Julio Verne, El Castillo de los Cárpatos, capítulo 3. El pueblecillo de Werst tiene tan poca importancia que no figura en la mayor parte de los mapas y en el orden administrativo es aún inferior de categoría que su vecino, llamado Vulcano, nombre de la porción de la vertiente del Plesa, sobre el cual ambos se encuentran pintorescamente situados. En los momentos actuales, la explotación de la cuenca minera ha impreso gran movimiento comercial a las poblaciones de Petroceni y Livazel, y otras distantes a algunas millas. En cambio, ni Vulcano ni Werst han obtenido ventaja alguna, no obstante su proximidad al centro industrial. Estas aldeas son aún lo que era hace 50 años, y es de suponer que dentro de otro medio siglo continuarán en el mismo estado. Según Elisco Reclus, más de una mitad de la población de Vulcano se compone de empleados encargados de vigilar la frontera, carabineros, gendarmes, inspectores del fisco y enfermeros del lazareto. Suprime los gendarmes y los inspectores del físico, añade una porción un poco mayor de agricultores y tendrás la población de Werst, o sea, algunos cientos de habitantes. Puede decirse que el tal pueblecillo está formado solo por una larga calle, cuyas bruscas pendientes hacen la subida y la bajada muy penosas a lo largo de la garganta de Vulcano. Sirve de camino natural entre la frontera valaca y la transilvánica. Por ahí pasan los rebaños de bueyes, de carneros, de cerdos, y los carniceros y los vendedores de frutas y granos y algunos viajeros, y muy pocos que se aventuran por el desfiladero. En vez de tomar los ferrocarriles de Colosbar y del Valle del Maros. En verdad que la naturaleza ha dotado generosamente la cuenca que se abre entre los montes de Briar, Retzellat y Paring. No tan solo es rica por la fertilidad de su suelo, sino también por la riqueza que encierra en sus entrañas. Hay minas de sal gema en Torda, con un rendimiento anual de 20.000 toneladas. El monte Parag, cuya cúspide mide 7 kilómetros de circunferencia, está únicamente formado de cloruro de sodio. Las minas de Torosco producen plomo, galena, mercurio y sobre todo hierro, cuyos yacimientos están en explotación desde el siglo X. Las minas de Batya dan a un mineral que transformado en acero resulta de superior calidad. Hay también minas de hulla, fácilmente explotables bajo las primeras capas de estos valles lacustres en el distrito de Hatzé, en Lidasbel y Protoceni. Vasto recinto cuyo contenido se ha estimado en 250 millones de toneladas. Y en fin, minas de oro en Offenbaica, en Topafalca, la región de los trabajadores que se dedican a limpiar las arenas auríferas de los ríos y que exportan cada año un valor de 2 millones de francos del precioso metal. Parecía que una región tan favorecida por la naturaleza había de aprovechar aquella riqueza en favor de sus habitantes. Sin embargo, no es así. Si bien los centros más importantes de Petroceni y Lonyay poseen algunas instalaciones industriales a la moderna, y si bien ahí se ven edificaciones regulares, sometidas a la uniformidad de la escuadra y la plomada, depósitos, almacenes, verdaderas poblaciones obreras, si están dotadas de cierto número de casas con ventanas y balcones, no se encuentra eso ni en la aldea de Werst ni en la de Vulcano. Unas 60 casas irregularmente edificadas sobre la calle única, cubiertas de un caprichoso tejado que sobresale por los muros de arena, con fachada hacia el jardín, un granero con ventana por cada habitación, con una ruidosa granja al lado, un establo cubierto de paja, aquí y allá algún pozo con polea, de la que pende una cuerda
2 o 3 charcas que se desbordan por las tormentas, arroyuelos de cursos tortuosos, tal es la aldea de Werst, emplazada sobre ambos lados de la calle entre los oblicuos taludes del desfiladero. A pesar de esto es fresca y tiene atractivos. Hay flores en puertas y ventanas, tapias de verdura que cubren los muros, hierbas revueltas que se mezclan con las espigas de color de oro viejo, y con las ramas de los olmos, álamos, hayas, abetos y erables que sobresalen por una de las casas, tan alto como pueden subir. Al otro lado las escalonadas estribaciones de la cordillera, y allá en lontananza, las cimas de los montes que se confunden con el azul del cielo. En Werst, como en toda aquella región de Transilvania, no se habla el alemán ni el húngaro, sino el rumano. Hasta en las mismas familias ciganas establecidas, más bien que acampadas en las diversas aldeas del distrito. Estos extranjeros toman la lengua del país como la de la religión. Los de Werst forman una especie de pequeña tribu, bajo el miedo del vaivoda. Con sus caravanas, sus baracas de puntiagudo tejado, sus legiones de niños, siendo bien diferentes por sus costumbres y regularidad de hábitos, a las de los congéneres que andan errantes en Europa. Observar en sus ceremonias el rito griego, amoldándose a la religión de los cristianos entre los que viven. La autoridad religiosa de Werst está en manos de un pope que reside en Vulcano y ejerce sus funciones en ambas aldeas separadas solamente por media mía. La civilización es como el aire y como el agua. Ahí donde encuentra un resquicio, por pequeño que sea, ahí penetra y modifica las condiciones de un país. Hay que reconocer que ese resquicio no se ha presentado aún en la región meridional de los Cárpatos. De Vulcano ha dicho Eliseo Reclus que es el último lugar de la civilización en el valle de Silbalaco. No hay pues que asombrarse de que Werst sea una de las más atrasadas aldeas del distrito de Kolozsvár. ¿Y cómo puede ser otra cosa en lugares como los antedichos, donde nace, se crece y se muere sin haber salido de ellos? Ocurrirá preguntar ahora, ¿no hay un maestro de escuela? ¿No hay un juez en Werst? Pero el dominé Hermon solo puede enseñar lo que sabe, que es bien poco. Apenas lee, escribe y cuenta. La instrucción no pasa de aquí, en ciencias, en historia, en geografía y en literatura. No conoce otra cosa que los cantos populares y las leyendas del país. Su memoria es escasa. Su fuerte es todo aquello que tiene sabor fantástico, de lo que sacan gran provecho los pocos escolares de la aldea. El canto del juez. Conviene explicar la razón de tal título de primer magistrado de Werst. El viró, señor Kolst, era un hombrecillo como de unos 55 o 60 años, de origen rumano, de cabellos raros y encanecidos, bigote aún negro, y ojos de más dulzura que viveza, y de fuerte complexión como buen montañés. Cubre su cabeza con la magnífica gorra de fieltro, y sujeta su vientre con un cinturón de historiada hebía, su chaqueta sin mangas y el pantalón corto y bombacho metido en altas botas de cuero. Más bien alcalde que juez, por más que sus funciones le obligasen a intervenir en las múltiples contiendas entre vecinos. Se ocupaba principalmente de administrar su aldea con poder discrecional, y no es gratis en verdad. En efecto, todas las transacciones, compras o ventas estaban gravadas con un impuesto a su favor, sin hablar del derecho de peaje que extranjeros, turistas o traficantes se apresuraban a entregarle. Tan lucrativo cargo había proporcionado al señor Coy cierta holgura. Si la mayoría de los aldeanos del distrito son usureros, ¿qué no tardará en hacer a los prestamistas verdaderos propietarios del suelo? El viró había sabido escapar a su rapacidad. Sus bienes estaban libres de hipotecas o intabulaciones.
según se dice en la comarca. A nadie debía nada. Hubiese más bien prestado que tomado a préstamo, y lo hubiera hecho, no sin despellejar a la pobre gente. Poseía muchos prados con buenos pastos para sus rebaños, campos bien cultivados, aunque hostil siempre a los adelantos, viñas que halagaban su vanidad al pasearse por entre hermosas cepas cargadas de racimos, y cuya cosecha vendía siempre con gran provecho, prescindiendo de la parte que se reservaba para su consumo particular. No hay que decir que la casa de Cols era la más hermosa del pueblo. Estaba situada entre la esquina terraplén de la calle antes dicha, una casa de piedra con su fachada al jardín, su puerta entre la tercera y la cuarta ventana, con sus festones de verdura que orlan el alero con su cabelludo ramaje, dos grandes sayas de alta y florida copa, detrás un hermoso vergel en el que se ven plantaciones de legumbres, formando cuadros y filas de árboles frutales alineados sobre el talud. En el interior de la casa muy bonitas y amplias habitaciones para comer y dormir, con sus muebles pintarrajeados, mesas, camas, bancos, escabeles y aparadores llenos de brillante vajilla. De las vigas del techo penden lámparas adornadas de cintas y de telas de vivos colores. Se ven también pesados cofres, forrados y claveteados que sirven de mesas y de armarios. En las blancas paredes hay retratos iluminados con color rabioso de patriotas rumanos, entre otros el del popular héroe del siglo XV, el Vaivoda. He aquí una encantadora habitación muy grande para un hombre solo, pero es que el amo de Cols no estaba solo. Viudo hace 10 años, tenía una hija, la bella Miriota, muy admirada de Huerza Vulcano, y aún más allá. Hubiese podido llevar por nombre uno de esos extraños que se usan en Valaquia, tales como Florica, Daiva, Dauracia, pero no, se llamaba Miriota, es decir, Corderita. La Corderita había crecido, y al presente una hermosa joven de 20 años, rubia con ojos garzos de dulce mirada, encantadoras facciones y de formas esculturales, y su hermosura resaltaba más aún vestida con su camiseta bordada de hilo rojo en el coleto. En los puños y en los hombros, su falda sujeta con un cinturón de hebillas de plata, su catrinza, doble delantal de rayas azules y rojas, anudado a la cintura, sus botitas de cuero de color avellana, y con el ligero pañuelo a la cabeza dejando al viento sus largas trenzas adornadas con una cinta o una monedita. Si Miriota era una hermosa joven y rica por añadidura en aquel pueblecillo perdido en el fondo de los Cárpatos, mujer de su casa, sin duda dirige admirablemente la casa de su padre, instruida, educada a la escuela del maestro Hermod, sabía leer, escribir y contar con corrección, pero no ha pasado de ahí ni hace falta. En cambio, nada nuevo podía aprender en lo referente a las fantásticas leyendas del país. Sabía esto como su maestro, sabía la leyenda de Lénico, el peñasco de la Virgen, donde una princesa en sí, eso no es fantástica, escapa a la persecución, es de los tártaros. La leyenda de la gruta del dragón en la hondonada de la Cuesta del Rey, la de la fortaleza de Deva, construida en los tiempos de las hadas, la leyenda de la de Tunata, la herida del rayo, célebre montaña basáltica semejante a un gigantesco violín de piedra, y cuyo instrumento toca el diablo en las noches de tormenta, la leyenda de Retzeyat, con su cima arrasada por un sortilegio, y la del desfiladero de Torda. Confesaremos que Miriota entera rendía fe a semejantes fábulas, sin dejar de ser por esto una encantadora joven, y tales parecía a muchos mozos del país, y esto sin tener en cuenta que era la única heredera del Viró Cols, primera autoridad de Wars. Pero era inútil cortejarla.
¿Acaso no era la prometida de Nicholas Deck? Era Nicholas Deck, o por mejor decir, Nick Deck, un bizarro tipo rumano, 25 años, buena estatura, complexión vigorosa, alta la cabeza, cabello negro que cubre el colpac blanco, franca mirada, actitud resuelta bajo su traje de piel de cordero, bordado en las costuras y bien ajustado en sus piernas finas, verdaderas piernas de ciervo y de airoso continente. Era guardabosques de un distrito, es decir, casi tan militar como civil. Como quiera, poseía una gran labor en las cercanías de Werst. El padre de Miriota miraba al mozo con buenos ojos, y como el joven era apuesto y amable, tampoco desagradable a Miriota, por quien él sentía un verdadero amor. Nadie debía pues pensar ni una mirada siquiera. El matrimonio de Nick Deck y de Miriota Coles debía celebrarse a los 15 días del momento en que comienza esta historia. Con este motivo había fiesta en la aldea el momento que comienza esta historia. El señor Coles haría convincentemente las cosas, no era avaro. Y si bien le gustaba ganar dinero, no rehúsa gastarlo cuando llega la ocasión. Terminada la ceremonia, Nick elegiría domicilio cerca del Viró, y cuando Miriota le tuviera a su lado, quizás se curaría del miedo que ahora sentía solo al ruido de una puerta o al chasquido de un mueble durante las largas noches de invierno, creyendo a cada momento que iba a aparecer alguno de los fantasmas héroes de sus leyendas favoritas. Para completar la lista de los notables de Werst, conviene citar dos más, y no de los menos importantes, el maestro y el médico. El maestro Hermon era un hombre grueso con anteojos de 55 años de edad, fumador infatigable en pipa de porcelana, cuyo tubo pendía siempre de sus dientes, poco y desgreñado pelo sobre su cráneo aplastado, cara seca con un hoyuelo en la mejilla izquierda. Su gran tarea era cortar las plumas de ave que se habían de servir a sus discípulos, con prohibición expresa de usarlas de acero. Había que verle cortándoles con una navajita bien afilada. Con qué precisión daba el golpe final que remataba su obra, guiñando su ojo al mismo tiempo. Ponía exquisito cuidado antes que nada en que los discípulos tuviesen buena letra. Esto era lo principal. La instrucción venía después. Y ya sabe, todo lo que enseñaba el buen Dominé a las futuras generaciones que se presentaban en los bancos de la escuela. Hablemos ahora del médico Patak. ¿Cómo había un médico en Werst, en aquel pueblo en que solamente se creían las cosas sobrenaturales? Hay que explicar antes, como lo hicimos al hablar del juez Colt, lo que había sobre el título de médico de Patak. Era este un hombrecillo de saliente abdomen, grueso, bajo y de 45 años. Ejercía la medicina corriente en Werst y en sus cercanías. Con su imperturbable aplomo y su facundia atronadora inspiraba no menos confianza que el pastor Frick. Lo que no era poco, cobraba consultas y drogas inofensivas que no empeoraban los males de sus clientes, males que hubieran curado solos. La salud es buena en aquella parte de la montaña. El aire que se respiraba es puro. Las enfermedades epidémicas desconocidas, y si la gente se muere es porque nadie se libra de esta dura ley, ni aun en aquel privilegiado rincón. En cuanto a Patak, se le llamaba doctor, pero no tenía instrucción ninguna ni en medicina, ni en farmacia, ni en nada. Era sencillamente un antiguo enfermero del lazareto, cuya obligación consistía en vigilar a los viajeros detenidos en la frontera para obtener la patente de sanidad. Esto bastaba al parecer a la sencilla población de Werst, y esto no debe sorprender que el doctor Patak era un espíritu fuerte como convenía a su profesión, y que por lo tanto no admitía las supersticiones que por ahí corrían, ni tampoco las que se referían al castillo. Tomaba esto a broma y a risa,
y cuando oía decir que nadie se había aventurado desde tiempo inmemorial a acercarse al castillo, decía: no habrá quien me desafíe a hacer una visita a ese caserón. Y como nadie le desafiaba ni pensaba en ello, el doctor Patak no llegó a ir, y como la credulidad seguía en aumento, el castillo continuaba siempre envuelto en impenetrable misterio. Gracias por escuchar.